¿Hay alguna evidencia de que las grandes historias de la Biblia sean verdaderas? ¿Hubo alguna vez un lugar como el Edén? Hoy la búsqueda del jardín del Edén nos lleva a una tierra seca y desolada, a un lugar llamado Mesopotamia. Esta es la tierra donde las primeras semillas de la civilización humana fueron esparcidas. Y fue aquí que tres de las grandes civilizaciones del mundo antiguo florecieron: Babilonia, Asiria y Sumeria. Entre sus ruinas, los fieles han buscado por mucho tiempo respuestas a los misterios más profundos de la Biblia, mientras que los arqueólogos recorren estas tierras buscando las fundaciones históricas de las creencias. Nuestra búsqueda del Edén es un viaje a través del tiempo, a un momento en el pasado tan lejano, que solo el Edén pudo haberlo precedido, a Sumeria y la creación de la civilización en sí. El gran arco de la fértil creciente. Durante el transcurso de más de 6.000 años, esta rica tierra, mecida entre los ríos Tigris y Éufrates, dio a luz la primera de las grandes civilizaciones. Los griegos la llamaban Mesopotamia, nosotros la llamamos Irak. Moviendo las capas de historia, podemos trazar los orígenes de nuestras historias más antiguas y podemos viajar a las raíces más profundas de la fe. Nuestro viaje comienza en el borde oeste de Mesopotamia, en Israel. En 1947, por un golpe de suerte, un descubrimiento atraería la atención mundial hacia la arqueología y hacia la Biblia. Dos pastores beduinos llevaban un rebaño de cabras por los acantilados Qumrun, a pocos kilómetros al este de Jerusalén. En el desierto calentado por el sol, vieron una pequeña cueva oscurecida por una pendiente rocosa. Uno de ellos empezó a escalar. No es extraño que artefactos antiguos y valiosos sean encontrados entre los peñascos. Dentro de la cueva, el pastor descubrió los restos de vasijas antiguas, fragmentos de rollos de cuero y algunas hojas de papiro, todas sin haber sido tocadas desde la época de Jesús. Estos escritos de una secta judía desconocida llamada Essenes llegarían a conocerse en todo el mundo como los pergaminos del Mar Muerto. En cuevas aledañas, cientos de pergaminos antiguos serían desenterrados eventualmente. Uno de ellos llegaría a ser la versión más temprana conocida del Antiguo Testamento, incluyendo los primeros 5 libros más importantes conocidos por los judíos como el Torá. Los pergaminos del Mar Muerto inmediatamente se convirtieron en el foco de un gran alboroto internacional, mientras los eruditos y los teólogos se peleaban por su propiedad y su significado. La Biblia siempre ha sido un libro que se ha leído desde 2 puntos de vista, el sagrado y el histórico. Un Torá tradicional siempre está escrito a mano. Las palabras son leídas en voz alta mientras que el escribiente escribe. Así que se convierten en una oración viva, y cada Torá es considerado sagrado desde el momento en que se escribe. Pero la precisión histórica de la Biblia nunca ha sido confirmada tan fácilmente. Es un esfuerzo que continúa hasta hoy en día. El descubrimiento de los pergaminos del Mar Muerto fue el evento más famoso en la arqueología bíblica, pero no fue de ninguna forma el primero. El impulso de explorar la historia bíblica tiene una tradición venerable. Es una búsqueda que comenzó en la Tierra Sagrada, pero que llevaría a Mesopotamia. A través de la historia, cruzados, místicos y creyentes han sido atraídos a los lugares donde las grandes historias bíblicas ocurrieron.
Pero con la llegada del siglo XIX, un nuevo tipo de peregrino buscó fortificar su fe en la Biblia a través de la nueva ciencia de la arqueología. Seguramente no podía haber mayor confirmación de su fe que el probar que la historia bíblica era real. Movidos por la emoción de los primeros hallazgos, eruditos de todo el mundo corrían a hacer peticiones como en una maratón bíblica por el oro. Arqueólogos ingleses, alemanes y franceses competían entre sí. Al llegar a la Tierra Sagrada, equipos de detectives teológicos escarbando por Dios y la patria. El prestigio de cada una de las naciones europeas en Tierra Santa era medido por el tipo de descubrimientos bíblicos. No hay ni una sola mención de su nombre en la Biblia, pero se llamaban los sumerios, y ellos fueron los primeros en contar la historia de una gran inundación. Es una de las más conocidas de todas las historias de la Biblia, la saga del Arca de Noé. Un Dios furioso, un barco de madera, un diluvio. Es la historia de Noé y su familia escapando al arca con cada especie animal y sobreviviendo la castigadora inundación, mientras que el resto de la humanidad era destruida. Es una vieja historia que agita nuestras esperanzas y miedos más profundos. Una historia que se encuentra en la Biblia, pero también en otro texto antiguo, un texto descubierto en las ruinas de Sumeria. A principios de este siglo, un grupo de tabletas de Mesopotamia fueron traducidas. Ellas revelaron la leyenda más antigua conocida de una inundación cataclísmica. La primera épica escrita del mundo es la historia del mítico rey Gilgamesh. Su historia de una gran inundación precede a la de la Biblia por lo menos en 2000 años. Por 7 días y 7 noches la inundación había barrido la tierra, y el gran barco había sido movido por las tormentas de viento sobre las grandes aguas. Hace más de 5000 años, la historia de la gran inundación fue contada por primera vez aquí, en las antiguas ciudades de Sumer, Uruk, Eridu y Ur. En Sumer encontramos los primeros indicios de casi todo lo que nos hace civilizados. Ellos inventaron la rueda, el gobierno y la jardinería. Sumer, la primera civilización sobre la Tierra. Es una tierra sin piedras. Ellos inventaron ladrillos de lodo, como los que todavía se hacen y se usan hoy día. Y de esos simples bloques de construcción, ellos erigieron los primeros grandes monumentos llamados zigurats, templos elevados que subían cientos de metros en el aire. Los sumerios inventaron el minuto de 60 segundos y hasta el problemático adolescente. ¿A dónde fuiste? A ninguna parte. Si no fuiste a ninguna parte, ¿por qué estás ocioso? Ve a la escuela, párate delante del profesor, recita tu tarea, escribe en tu tableta. ¿Me entiendes? Sabemos acerca de los sumerios, sus asombrosas innovaciones y sus vidas diarias, gracias a su invento más impresionante, la escritura. Conocemos sus leyendas antiguas y sus secretos más íntimos porque alguien los escribió. Fue algo que nadie había hecho antes. Hace 5000 años, alguien grabó sus historias en la arcilla, dándonos a nosotros la oportunidad de ver el mundo en el primer rubor de la civilización. Como gente, los sumerios eran de muchas formas como nosotros. Les preocupaba conocer otra gente, tomar cerveza y todo eso. Había varias colecciones de poemas que cuentan las preparaciones de una mujer para su amante y cómo se viste, y cómo se engalana y se lava y todo eso y espera que su amante llegue. El centro de la civilización sumeria fue la perdida ciudad de Ur. Alguna vez se pensó que era el lugar del nacimiento de Abraham, el primer patriarca de la Biblia.
Eran muchas las especulaciones acerca de la inundación bíblica, algo así como si la ciencia y la Biblia se hubieran unido en el desierto del sur de Irak. Eventualmente, Woolley excavaría un tesoro indiscutible, un descubrimiento que proporcionó una vista extraordinaria de esta temprana civilización, las tumbas reales de Ur. Excavando en el espeso barro, Woolley descubrió 74 esqueletos ordenados cuidadosamente, todos enterrados al mismo tiempo. El entierro contaba la impresionante historia del último viaje del rey con sus acompañantes al más allá. Primero excavaron este gran pozo con una rampa a un lado. En ese pozo erigieron un sepulcro de piedra en el cual el cuerpo de la persona real fue colocado. Luego toda la corte entraba en el pozo. Todos se ubicaban en línea con pequeñas vasijas de arcilla en sus manos. Y cuando se daba la señal, todos tomaban el veneno. Se acostaban y morían. Y así, el príncipe fue a su tumba acompañado por todos sus sirvientes. El descubrimiento de los pozos de entierro en Ur fue un triunfo de la arqueología, revelando secretos antiguos de la primera civilización. Pero la ciencia sola no puede llevarnos sino hasta cierto punto. Donde el camino termina, la épica de Gilgamesh provee las últimas pistas tentadoras. Pistas que nos llevan al pasado, a un jardín y un lugar que algunos llaman el paraíso. En la antigua épica sumeria de Gilgamesh, el nombre que se le da al paraíso es Dilmun. El Dilmun aparece en las leyendas de Mesopotamia como una clase de jardín del Edén, como un paraíso, un lugar lleno de verde, de aguas abundantes, vientos frescos y brisas. Es un lugar maravilloso, un lugar perfecto, pero también es el hogar de la serpiente. En la antigua épica, la serpiente roba la flor que otorga la inmortalidad, y entonces, como Adán, Gilgamesh debe abandonar el jardín y morir. La idea del paraíso parece universal, pero ¿en qué se basa? ¿Existió realmente ese lugar? Las pistas apuntan a un lugar encantado, pero muy real.